Hola, bienvenidos a Madre del Buen Consejo. Somos Pablo y Lucía y bueno, estamos muy felices de volver a hacer este lado de compartirlo. Así es. Bueno, hoy nos toca un tema de acuerdo a la Cuaresma, tiempo de arrepentimiento. Vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, la confesión. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? Hay que preguntarse qué es un sacramento, qué es esta palabra sacramento. O la definición clásica del sacramento es que es un signo sensible y eficaz de la gracia instituidos por Cristo, ¿sí? Y confiados a la Iglesia o administrados por la Iglesia. Entonces, esa es la definición clásica. Pero esto tiene todo un sentido, sobre todo, de que Jesús se hace hombre. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de una forma muy especial, o sea, cómo conocemos las cosas. Y no es que se nos ocurren ideas así de la nada, sino que nosotros primero conocemos a través de lo sensible, a través de lo que vemos, a través de lo que tocamos. Y desde niño aprendemos a través de nuestra sensibilidad, de nuestros sentidos, lo que son las cosas. ¿Sí? El concepto de lo que una cosa es lo vamos formando a través de la experiencia sensible que tenemos con esas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los sacramentos? Muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacramentos son, como dijimos, signos sensibles. ¿Y por qué se denomina sacramento de la reconciliación? Porque como dice San Pablo, ¿no? Esto es todo tomado del catecismo. En segunda de Corintios va a decir, déjense reconciliar con Dios. ¿Sí? Nosotros siempre podemos volver el rostro a Dios, siempre podemos volver a buscar ese amor y esa misericordia que tanto necesitamos. Es muy importante reconocer que cada persona tiene una cierta tendencia a cierto tipo de pecado y esto puede tener que ver con su forma de ser, con su personalidad, con su historia, tenemos una cierta tendencia a cierto tipo de pecados, pero eso no quiere decir que es una justificación. ¿Sí? No, es que yo la verdad que por naturaleza soy perezosa, por ejemplo. Entonces me quedo y voy y me confieso y confieso 50.000 veces lo mismo hasta que me muero. Sí, el Señor va a perdonarnos igual, obvio, pero por supuesto, y que somos débiles en las mismas cosas siempre, sí, pero la invitación concreta es que podamos dar pasos, que podamos realmente convertirnos, ¿sí? Eh, Tomamos un manual de teología dogmática, que vamos a dejar después también los nombres por ahí, que dice lo siguiente: sacramento en el cual se perdonan todos los pecados cometidos después del bautismo al pecador que arrepentido de ellos los confiesa. Nuestro pecado tiene una culpa y una pena. Es decir, la culpa es lo que nos separa de Dios, que cuando nos confesamos esa culpa se perdona, pero la pena es la consecuencia por esos pecados cometidos. ¿Sí? Hay lo que se denomina satisfacción, que es, bueno, yo puedo haber robado, por ejemplo, pero voy a pedir perdón porque robé y a la vez voy a devolver lo que robé. ¿Sí? Tenemos que reparar aquellos pecados, por eso es penitencia, por eso es sacramento de la penitencia. Porque uno, luego de confesarse, el sacerdote que nos da una penitencia, porque tenemos que rezar esa penitencia. ¿Qué te puedo decir? No sé, 3 Ave Marías, un misterio del Rosario, un rosario, no sé, lo que el sacerdote considere necesario. Bueno, somos penitentes, tenemos que reparar ese daño que hicimos, que si bien fue perdonado por el Señor, dejó secuelas, ¿sí? Dejó secuelas. Todo sacramento tiene materia, forma, ministro y sujeto. ¿Sí? La materia es el signo sensible que se utiliza. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del bautismo, el agua. Las formas son las palabras del sacerdote que determinan esa acción sacramental. En el caso del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? Estas dos cosas tienen que estar sí o sí, tanto la materia como la forma. ¿Sí? Cuando se da esta unión de materia y forma es donde el sacramento produce la gracia. Además, tiene que celebrarse válidamente por un ministro, ¿sí? Y el sujeto que es quien recibe ese sacramento. Entonces, esos son los 4 elementos esenciales: materia, forma, ministro y sujeto. ¿Cómo se da esto en la reconciliación? ¿Sí? Bueno, la materia es un poco distinto de los demás, decíamos, porque son los actos del penitente, o sea, los actos de la persona que va a recibir ese sacramento, que son 3: contrición, confesión y satisfacción. La contrición es el dolor por haber pecado, el aborrecimiento al pecado y estar arrepentido y con el propósito de no volver a pecar más. ¿Sí? Es un acto de la voluntad, esto hay que entenderlo, no es yo siento que ofendí a Dios, no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. No es me siento triste, entonces me voy a confesar. Exacto, porque a veces puede pasar que pequemos horriblemente
y que no tengamos ese sentimiento. Entonces uno podría decir, bueno, pero no me siento mal, o sea, no siento que esté ofendiendo a Dios, no siento que el pecado me esté manchando, me esté desordenando o me haga un poco infeliz. Entonces, si nos movemos por esos sentimientos que son fluctuantes, ¿sí? A veces acompañan y a veces no son necesarios para que la confesión sea válida. ¿Cómo tiene que ser esta contrición, este aborrecimiento del pecado, este arrepentimiento, este no querer volver a pecar más? 4 características tiene que tener. Primero, que sea interna, esto lo vemos muy bien, que sea un acto del entendimiento y la voluntad. Yo entiendo que pequé contra Dios, ¿sí? Que cometí una ofensa contra su sagrado corazón, que me ama, ¿sí? Y además un acto de la voluntad, es decir, yo quiero estar arrepentido. O sea, el arrepentimiento es algo de la voluntad, no del sentimiento. Sobrenatural tiene que ser, es decir, no irme a confesar porque sí, sino teniendo en cuenta de que el pecado es una ofensa a Dios. O sea, no voy a confesar errores o defectos o hacer no sé, una sesión de psicología, no. Voy a algo sobrenatural, ¿sí? A un sacramento que produce la gracia. La tercera característica, universal, o sea, este arrepentimiento tiene que extenderse a todos los pecados. No es que yo puedo recibir el perdón de Dios, pero estoy arrepentido solamente de este pecado, pero de este no. Yo mentí y robé. Estoy arrepentido de que robé, pero no estoy arrepentido de que mentí. No. ¿Sí? No hay un verdadero arrepentimiento, es falso. Esto es terminar y querer engañar a Dios, porque en definitiva todos mis pecados le ofenden, no solo algunos. Y por último, tiene que ser máxima, digamos. O sea, tengo que aborrecer el pecado como el mayor mal posible. Entonces, esto, repetimos, no son sentimientos, porque a veces los confundimos, sino más bien son actos del entendimiento y de la voluntad. Es decir, el sentimiento puede acompañar o no puede acompañar. Esto en cuanto a la contrición. Después, la confesión, ¿sí? Es la acusación sincera de los pecados ante el confesor. O sea, decirlos. Exactamente. ¿Sí? La tentación puede ser guardarme pecados, justificar mis pecados, porque a veces vamos a la confesión, no, pero yo le mentí, porque en realidad, no, listita a veces. Por eso está el examen de conciencia previo, ¿no? Esas preguntas que nos ayudan a, tengo esta lista, sé que estos son mis pecados, y voy a eso, a acusarme de lo que hice mal, no a justificarme por lo que hice. Y por último, la satisfacción. ¿Sí? Que la satisfacción es estar dispuestos a cumplir la penitencia que el confesor me dé. ¿Sí? Esto es muy importante, es tener la voluntad de hacerlo. Quizás después, por debilidad o por olvidarme o por cualquier otra cosa, no lo termino haciendo, pero eso no hace que la absolución sea inválida, sino que el perdón permanece. La forma, fácil. ¿Sí? Son las palabras de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese yo te absuelvo, que es las palabras necesarias para que se confeccione el sacramento, no son palabras del sacerdote, o mejor dicho, son palabras del sacerdote en la persona de Cristo, en nombre de Jesús. Voy a tomar de lo que decía Pablo, el sacerdote actúa en persona Christi. Yo he escuchado mucho y la escucho a la pregunta y me la he hecho alguna vez en mi vida, ¿por qué le tengo que decir mis pecados al cura? ¿Por qué ese es otro hombre más? Bueno, tener en cuenta eso que dijo Pablo recién, ¿sí? No lo voy a volver a repetir porque fue muy claro, pero esto da pie a que podamos conversar de qué potestad tiene la iglesia para poder perdonar los pecados. Vamos a ir a la Biblia, ¿no? Donde dice, como envió mi Padre, así los envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quien se los retuviereis, serán retenidos. Bueno, es bíblico, ¿sí? El Señor le da esta misión a los apóstoles de perdonar los pecados, que los apóstoles luego la tendrán que pasar también a sus sucesores para que esto pueda seguir haciéndose presente como lo vemos hoy en la iglesia, ¿sí? Hay que hablar con quien hay que hablar de algunas cuestiones y reconocer la importancia, es un sacramento, no es algo más, ¿sí? Por eso también apuntamos un poco a este tipo de formación, ¿no? Porque cuando uno sabe lo que está recibiendo, ¿sí? Por más que lo sienta o no lo sienta, que eso, como decía Pablo, es fluctuante, o sea, toma en serio este sacramento como verdaderamente corresponde y merece hacerlo, ¿sí? Fue instituido por Jesús. Entonces, y bueno, quizás sea muy llana la respuesta, pero ¿por qué tenemos que confesarnos de este modo? Porque Jesús lo quiso así, ¿sí?
¿sí? Porque Dios lo ha instituido de esa forma. Pero además podemos detenernos en preguntarnos por qué de esa forma. O sea, ¿por qué conviene confesarse del modo en que la iglesia nos pide que lo hagamos? Y uno puede encontrar ahí un montón de respuestas y un montón de argumentos de conveniencia. O sea, conviene que sea así. A mí me encanta la imagen del, del confesionario, ¿sí? En donde uno va, ¿sí?, de rodillas y ante ni siquiera ver la cara del sacerdote, uno se confiesa, porque uno lo está haciendo con Dios. Entonces, uno, el hecho de arrodillarse, que es signo de humillación, signo de reconocer que le estoy hablando a Dios, digamos, o sea, que estoy arrepentido, que uno lo hace eh, combatiendo contra el orgullo, contra la soberbia. Entonces, uno podría pensar, bueno, quizás el modo de reconciliarme con Dios podría ser más fácil sin todo esto, ¿sí? O en la oración personal, pedirle perdón a Dios y no confesarme y demás. Pero realmente, o sea, con sinceridad lo digo, uno se da cuenta que no sería lo mismo. O sea, que uno cuando va a confesarse es como que se hace cargo, o sea, se responsabiliza. Es como pedirle perdón en el corazón a una persona y después cuando la veo, hacer como que está todo bien. O sea, es mucho más duro y humillante ir a esa persona y decirle, che, perdón, hice todo esto, pero a su vez la reconciliación es más sincera, o sea, porque el otro reconoce tu arrepentimiento, reconoce tu humillación y tiene compasión con vos. O sea, eso que pasa a nivel humano, ¿sí? Y que por ahí lo vemos en los niños que cuando se mandan a alguna buscan miles de excusas para no afrontar a esa persona o esa situación y los padres lo obligan a pedirle perdón a esa persona que le ha hecho daño. Eso que pasa a nivel humano pasa con Dios, ¿sí? O sea, no podemos escapar de nuestra humanidad. Y Dios tampoco quiere eso, sino que quiere a través de nuestra humanidad, digamos, salvarnos y redimirnos y santificarnos. Entonces, creo que el modo más humano de pedir perdón es la confesión. O sea, de pedirle perdón a Dios. Es la confesión. Es ir, hacerme cargo, ¿sí?, de alguna manera íntimamente, pero también públicamente, de que soy un pecador. O sea, de que he herido el sagrado corazón de Jesús. O sea, de que esas espinas que están en la corona no son solo de los soldados romanos o de Sanedrín, son Es, mías. ante todo, como leíamos al principio, un sacramento de misericordia. Si bien uno se acusa por lo que hizo mal, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, y más si el corazón está verdaderamente arrepentido. Bueno, para ir finalizando, Pablo habló un poco de la absolución, mencionó esto. Las palabras de la absolución son sumamente importantes para que este sacramento se dé. Específicamente, yo te absuelvo. Eso tiene que estar sí o sí. Yo te absuelvo en el nombre yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí, esto es muy importante porque, bueno, en los tiempos que corren y por ahí de mucha crisis dentro de la iglesia y lamentablemente de la formación sacerdotal, muchas veces por falta de formación o por ignorancia o con buenas intenciones, se cambia este yo te absuelvo por otro tipo de Palabras. palabra o por otro modo de por ahí pensar que es muy duro decirlo de esta forma o bueno, o cualquier otro motivo, bueno, por más buena intención que haya, si no se dice, si el sacerdote no dice yo te absuelvo, el sacramento no se confecciona. Y esto nos da, primero, la importancia sagrada de las palabras del sacerdote y lo que es un sacramento, y después nos dejan claro que, o sea, el sacramento decimos que actúa ex opere operato, o sea, sin necesidad de la santidad del ministro. O sea, actúa por sí mismo. Eso significa. No es que si me confieso con el cura tal, tiene más valor que si me confieso con el otro cura, Exactamente. como la misa, lo mismo. Exactamente. Entonces, por eso son importantes las palabras. Y porque indica que es Jesús el que te absuelve. Así es. Entonces, no es por una cuestión caprichosa, sino es primero porque Cristo lo ha querido de esa forma, o sea, la iglesia ha propuesto esta fórmula, pero es instituido por Cristo el sacramento, y segundo porque le da un carácter sagrado, o sea, es decir, acá estamos haciendo otra cosa que solo contar mis errores, mis defectos, mis pecados.
yo quiero esa absolución. Y lamentablemente a veces hay que decirle al sacerdote, padre, perdóneme, pero no me dijo las palabras de la absolución. Por último, los efectos de este sacramento, ¿sí? Todos los sacramentos tienen un efecto. Bueno, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, tiene como efecto reconciliarse con Dios, ¿sí? Paz en el alma, a veces podemos sentirla, a veces no lo sentimos, pero eso se produce. Por último, la reviviscencia de los méritos, es decir, cuando uno está en pecado mortal, todas aquellas cosas que puede hacer, aquellas mortificaciones, ayunos, no sé, buenas obras que pueda hacer, están un poco opacadas, lo digo en un lenguaje sencillo, por nuestro pecado. En cambio, cuando nosotros nos confesamos, es como si corriéramos ese óbice, ese obstáculo y pudiera revivir la obra por el sacramento, o sea, revive aquello que nos ha estado limitando, porque el pecado parece que no estorba, pero en realidad es la piedra más grande que tenemos en nuestra vida. El pecado es el mayor de todos los males. ¿Sí? O sea, ni la crisis económica, o sea, ni la crisis cultural, ni la crisis de todos los colores que queramos decir, la raíz de todas esas crisis es el pecado. Entonces, la solución al mayor problema que tenemos es la conversión. ¿Sí? O sea, todo se solucionaría si todos seríamos santos, básicamente. Sería todo muy fácil, mucho más fácil de lo que es. ¿Sí? Entonces, este es el remedio, ¿sí? La confesión. Seamos obedientes, no seamos cabezas duras y tomemos ese remedio. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para volver a Dios, para volver a nuestro Padre y para ir a este tribunal de misericordia que es el sacramento de la reconciliación. Así es, confiemos en ese poder exorcista que tiene este sacramento y que tan importante es para nuestra vida espiritual. Madre del Buen Consejo, Ruega por nosotros.